días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por poder estar en esta mañana en su presencia y vamos a dar comienzo a uno de los devocionales de la semana, deseando que pueda ser de bendición para sus vidas. Y pensaba en el versículo que es tan conocido y tan importante, que está en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y pensaba en el amor de Dios y meditando en el sacrificio de Jesús. Hace unos días me puse a podar una planta que tenemos acá en casa y aproveché estos días de cuarentena, donde uno por ahí se dedica con más tiempo a hacer algunas cosas que en otro momento las hace más rápido o se le pasa el tiempo de poda. Y cada vez que tengo que tocar esta planta, por lo general se me lastiman los brazos, las manos, me pincho los dedos, porque en sus ramas tiene unas espinas muy puntiagudas y largas y es difícil esquivarlas, así que cada vez que tengo que podar esta planta es bastante doloroso. Hace un tiempo también podando esta planta le decía a Esteban, algún día que hagamos alguna obra teatral en la iglesia referente a la crucifixión, podríamos usar una de estas ramas para hacer una corona de espinas. Y me puse a pensar en esa corona de espinas. Me llamaba la atención esto y me puse a ver en la palabra de Dios, en los evangelios. Y quisiera leer en Mateo 27, versículo 26, la parte B, donde dice: y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Vemos en este relato de este evangelio donde Jesús viene de ser azotado sobre su espalda. Ya su espalda había sido lastimada. Vemos que lo llevan a este pretorio y lo rodean una compañía de soldados. Lo desnudan y lo van a vestir con un manto púrpura. Le van a poner sobre su cabeza una corona de espinos y en su mano derecha le van a poner, dice, una caña. Dice que estos soldados, algunos de ellos se postraban delante de Jesús y le decían: salve, el Rey de los judíos. Dice que otros lo escupían, lo escarnecían y con la misma caña que luego le quitaron a Jesús, le daban golpes sobre su cabeza que tenía esa corona de espinas. Fíjense que al hacer esto lo hacían sangrar aún más. Estos soldados no tenían delante de ellos a un hombre común, a un hombre más. Tenían delante de sus ojos al autor y consumador de nuestra fe. Tenían al que en el libro de Hebreos se le dice que es el resplandor de su gloria,
la imagen misma de su sustancia y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ellos tenían delante de sus ojos a Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador. Él estaba ahora delante de sus ojos, pero ellos no lo veían. Y veían en el libro de Filipenses 2, un capítulo maravilloso que siempre leemos y que nos habla de la humillación y exaltación de Cristo. Capítulo 2, versículo 6, nos va a hablar algo. Los soldados pensaban que tenían a un malhechor, a un hombre común y corriente. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, estaba siendo golpeado, burlado por soldados sanguinarios. Jesús, que en el libro de Colosenses también nos va a decir que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Nos va a decir también ahí en Colosenses que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y vemos a este Emmanuel, a este hombre que era el heredero de todas las cosas, el príncipe de paz, rey y señor, ridiculizado con el manto, con la caña y la corona de espinas. La corona de espinas solo se le ponía o se le pone a una persona, a alguien a quien se le corona como rey. Y aunque esta corona de espinas quería humillar a Jesús, estaba cumpliendo con parte de su oficio o ministerio, uno de sus oficios o ministerio, que es ser rey. La corona que Jesús llevaba estaba hecha de un material natural, de ramas de algún arbusto, de alguna planta de la región. Dicen que hay unos cuantos arbustos que podían reunir estas características, pero yo tengo aquí aquí delante mío, estas, no sé si las pueden ver bien, es la parte de las ramas de mi planta la que podé, y miren ustedes el tamaño que tienen estas púas y lo gruesa que son y lo puntiaguda. Este es un material que está en la naturaleza. Y esto nos hace pensar, y cuando uno busca espinos en la Biblia, los primeros espinos que vamos a encontrar están en el libro de Génesis, en el principio. Siempre debemos remitirnos al principio. ¿Y qué vemos en el libro de Génesis en el principio? Vemos a Dios creando todas las cosas, ordenándolo todo. Vemos a Dios formando al hombre del polvo de la tierra. Vemos al hombre desobedeciendo a Dios y pecando. E inmediatamente vamos a ver las consecuencias que ese pecado trajo sobre el hombre. Consecuencias sobre nosotros, sobre el varón, que iba a tener que trabajar con el sudor
de su frente, iba a obtener el alimento, iba a trabajar incansablemente para obtener algo para comer. Y la consecuencia de ese pecado para la tierra fue que Dios maldijo la tierra. Y ahí está la palabra y dice, cardos y espinos te producirán. Y yo pensaba en esto cuando leía en Marcos, en Mateo, en Juan, acerca de este relato de Jesús, de la crucifixión, y pensaba, digo, le pusieron un manto, una corona de espinos y una caña. Y volviendo a pensar en este material, en esta rama, pensaba en lo rápido que fue que ellos consiguieran varas con espinos y que enseguida armaran una corona para ridiculizar a Jesús. Y pensaba en ello, cuánto la tierra ha sido maldecida por causa nuestra, por causa de nuestro propio pecado. Y pensaba que cada una de estas espinas puede simbolizar el pecado que Jesús llevaba sobre su cuerpo. El pecado de cada uno de nosotros lo llevó sobre todo su cuerpo. La corona de espinas no lastimaba solo su frente, sino que traía sobre Jesús vergüenza también. Vergüenza que no era de él, sino la vergüenza que es nuestra. Estas espinas abrazaban su cabeza, que ya estaba cada una de estas heridas siendo hinchada. No podemos nosotros imaginar el dolor que Jesús sentía. Y tal vez él recordó aquel cordero que fue atrapado, que estaba atrapado en la zarza. Recordemos el pasaje en Génesis de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo por pedido de Dios. Y cuando Dios le dice a Abraham, detente. Y no sacrifica nada a su hijo, pero había un altar que estaba preparado, faltaba el cordero. Y ese cordero estaba allí al lado, atrapado en una zarza. Y podemos pensar en Jesús en ese momento que estaba siendo como ese cordero en la zarza, aprisionado por el pecado nuestro, por esa corona de espinas. La corona de espinas significaba que él iba a llevar sobre su cabeza nuestros pecados. No solo sobre su cabeza, sino sobre todo su cuerpo. Y el libro de Isaías nos habla algo de esto. Isaías capítulo 1, versículo 5 nos va a decir: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino que hay herida, hay hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Él había comenzado a llevar el pecado de todos nosotros. Estaba soportando en aquel momento las aflicciones que nos correspondía llevar a nosotros. La corona de espinas es un buen remedio para nuestras quejas y angustias. Es un buen remedio para este tiempo presente que estamos viviendo. Es un buen remedio, ¿por qué? Porque cuando sintamos dolor, cuando sentimos deseo de quejarnos,
cuando estamos apesadumbrados, cuando a veces decimos, ¿vale la pena seguir en el camino? Debemos recordar a Jesús el Rey con una corona de espinas. Recordar que no hay amor más grande que el de aquel que da su vida por un amigo. Jesús es nuestro amigo. Usted sabe que la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús ha traído a nuestras vidas otras coronas. Cuando vemos el Salmo 103, que habla de las bendiciones, y dice que Él nos corona de favores y misericordias. Que Él pone sobre nuestras vidas la corona de la vida, la corona de justicia, una corona incorruptible de gloria. Y vemos también en el libro de Hebreos 2, versículo 9, donde nos va a decir, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice, pero vemos, este verbo ver no significa solo mirar, sino que significa mirarle con el entendimiento, mirarle con fe, mirarle con confianza, mirarle con asombro, mirarle con temor reverente, mirarle para adorarle. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿cómo vemos a Jesús? Y me preguntaba, tal vez lo estamos viendo como lo veía la multitud en ese tiempo, esa multitud que lo seguía. Lo vemos como esa gente que solo esperaba que Jesús los sanara o que Jesús los alimentara. O lo vemos como Nicodemos, como un maestro de Dios. O lo vemos como esos soldados que lo veían como un malhechor que solo merecía ser castigado. O lo vemos tal vez como Pilato, que veía en él a un hombre que pretendía ser rey. O tal vez lo vemos como los sacerdotes. Los sacerdotes dice que veían en él una amenaza. Alguien que se quería meter en su vida religiosa. Alguien que blasfemaba diciendo que era el Hijo de Dios. ¿Cómo lo vemos a Jesús? Hoy, gracias a Él, podemos verlo con el velo descubierto de delante de nuestros ojos. Y dice acá en Hebreos que este Jesús que vemos fue hecho un poco menor que los ángeles. Y eso nos remite otra vez al libro de Filipenses. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Acá en Hebreos 1 nos va a decir que Él es Señor, Hijo, Dios mismo. Es más que los ángeles, pero en el capítulo 2, por un poco de tiempo, por un poco, Él se hizo menor que esos ángeles, que los ángeles que ahora están adorándole. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué fue Él hecho un poco menor? ¿O se tuvo que hacer un poco menor? Para llevar nuestros padecimientos. Acá dice,
a causa del padecimiento de la muerte. Él llevó nuestro dolor, nuestro pecado, en todo su cuerpo, en cada uno de esos objetos que ponían sobre su cuerpo. Y vemos que dice que Jesús, al ser un poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y de honra. Por esos padecimientos que él recibió, fue coronado de gloria y de honra. Y vemos que la corona de él hoy es gloria y honra. Y la palabra de Dios dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús hoy es coronado de gloria y de honor. Jesús es nuestro Rey. Él merece toda la alabanza. Pero el beneficio que ha traído esto a nuestras vidas, no solo misericordia, favores, sino que Él está ahora a la diestra del Padre. Y no solo que está a la diestra del Padre, sino que está, dice, intercediendo por ti y por mí. Intercede por su iglesia, por aquellos que se acercan a Él, los que le entregan su corazón, los que creen en Él. Y vamos a tomarnos unos segundos para orar. Y yo te voy a invitar que en el lugar donde estás, allí en tu casa, puedas acompañarme en esta oración y cerrar tus ojos. Que realmente puedas también tú orar en tu hogar. Amado Dios y Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios, donde podemos, Señor, aprender más de ti, donde podemos, Señor, meditar, oh Padre, en tu palabra. Señor, ahora te doy gracias, Padre, por haber sido en forma de Dios, estando en el cielo, allí entronado. Viniste a despojarte de tus ropas reales y tomaste esa forma de siervo. Te vestiste con aquellas ropas viles de nuestro pecado. Aún pasaste por la burla, por el escarnio. Fuiste azotado, golpeado, escupido, maltratado. Aún aquella multitud que alguna vez tal vez tú sanaste, aquella multitud que recibió aquel pan, aquellos peces, también ellos te escupían. También ellos te gritaban, crucifícate. Señor, pero en esta hora queremos darte gracias por este tan grande sacrificio. Y te pedimos, Jesús, que tú nos ayudes a valorar no solo en esta Semana Santa, sino cada día de nuestras vidas a recordar este sacrificio. Y a recordar que tú nos has colmado, nos has coronado de favores y misericordia, Padre. Nos has coronado con esa corona de justicia, con esa corona incorruptible de gloria, con esa corona de vida. Señor, te bendecimos, Padre, y te ruego ahora, Dios mío, que bendigas la vida de cada uno de los hermanos, cada varón, cada sacerdote, cada mujer, cada hermana, Padre, cada niño, cada niña, Señor, cada abuelo, cada abuela, Padre, cada uno de estos hermanos, tú los bendigas, Señor. Que podamos aprovechar bien el tiempo como dice tu palabra. Señor, y te damos gracias. Te damos gracias por tus muchos favores. Bendito eres tú, oh Dios mío. Te alaba mi alma, te bendice, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano, y nos vemos, si Dios quiere, prontamente.
príncipe